saludo para los que nos escuchan. Hoy le vamos a presentar a ustedes un programa de ejercicio para una rehabilitación eficaz del paciente con ACV y como parte de los procesos fisioterapéuticos que estamos llevando a cabo. Primero que todo, agradecer la posibilidad que nos brindan de transmitirle nuestra modesta experiencia y que nos escuche. En cuanto a la realización de ejercicios diarios de rehabilitación en el paciente con ACV, es importante señalar que mientras los ejercicios físicos en condiciones normales se enfocan a fortalecer los músculos y otras estructuras del cuerpo, los ejercicios de rehabilitación en pacientes con accidente cerebrovascular, lo que procuramos y lo que se busca como elemento fundamental es activar las zonas del cerebro, enviando mensajes a los músculos para que estos ejecuten las órdenes que se le dan. Los ejercicios de rehabilitación se centran fundamentalmente en reactivar la neuroplasticidad, mecanismo que utiliza el cerebro para reconectarse y aprender nuevas habilidades. Después que una parte del cerebro se ha visto afectada por un accidente cerebrovascular, la neuroplasticidad desarrolla nuevas vías hacia áreas sanas del cerebro. Al practicar ejercicios de rehabilitación en casa en un horario constante y todos los días, estamos alimentando el cerebro con la estimulación que necesita para reconectarse y mejorar su función. Quiero señalar que el programa de ejercicios físicos eh, está encaminado a elevar las capacidades del rendimiento físico del paciente mediante el desarrollo de capacidades físicas, la formación y reeducación de las habilidades motrices básicas, el mejoramiento de la postura corporal, la reducción de los patrones o sea, la readecuación de los patrones de autolocomoción, contribuir a una mejor condición de la calidad de vida, brindar una influencia positiva sobre los rasgos de la personalidad de los pacientes con accidente cerebrovascular y finalmente lograr la incorporación activa del paciente a la vida diaria. ¿Cómo funciona esto? Nosotros es importante señalar que tenemos un contenido por etapa, que en este contenido por etapa se incorpora al programa una serie de actividades y medidas que posibilitan una mejor condición física del paciente, aún en la fase aguda de la enfermedad, haciendo coincidir la experiencia con los programas generales de rehabilitación que se practican en Cuba y otras partes del mundo. También tratamos de distribuir los contenidos del programa atendiendo a las distintas etapas por las que transita la evolución del paciente con secuelas motoras por accidente cerebrovascular. O sea, que el programa que nosotros tenemos, que estamos proponiendo, que estamos entregándole a ustedes hoy, se puede comenzar a aplicar en cualquier etapa de la enfermedad. No es un programa que se restringe solo a los inicios, no, en cualquier etapa de la enfermedad se puede aplicar el programa. Y reitero que aquí está plasmada nuestra experiencia personal en este trabajo y lo que normalmente se hace en Cuba y en otros países del mundo. Este programa que nosotros estamos proponiendo tiene 4 etapas. Una primera etapa, que es la etapa introductoria, que se divide en 2 fases de trabajo. Una segunda etapa, que es la etapa general, donde se trabajan actividades encaminadas a la corrección postural y se incluyen ejercicios de fortalecimiento físico. Una tercera etapa, que la llamamos la etapa especial, en la que se realizan actividades de equilibrio y de coordinación dirigidas a mejorar el control del movimiento corporal. Y una cuarta etapa, que es la consolidación funcional. En ella se trabajan los aspectos técnicos de la marcha
en diferentes condiciones. Es importante señalar que esta distribución de contenidos por etapa no puede verse como un esquema rígido. Ya lo decíamos anteriormente, pues las afectaciones motoras estudiadas pueden existir diferencias sustanciales en segmentos corporales, incluso en un mismo segmento corporal puede haber diferencias y la selección de los contenidos del programa está condicionada por estos elementos y debe ser individualizada y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una camisa de fuerza, que esto hay que adaptarlo a cada paciente, a cada miembro, a cada manifestación de la enfermedad y está muy pendiente a la atención de las diferencias individuales. Aquí hacemos una referencia a los datos generales de la propuesta que estamos haciendo en cuanto a la duración de las sesiones, a la frecuencia, al número de sesiones, al periodo del día en que se van a realizar las sesiones según la etapa de trabajo. Lo que nos demuestra que hay todo un organigrama, hay todo un protocolo para trabajar este proceso tanto en el hogar como en el espacio donde se decida. La primera etapa o etapa introductoria está dividida en dos fases del tratamiento que se trabajan según el periodo de desarrollo de la enfermedad. Está la fase preliminar y la fase básica. En esta última se realizan todos los contenidos de la etapa independientemente del estado del paciente. Fase preliminar o introductoria refiere a los contenidos para aquellos pacientes cuya enfermedad está en la fase aguda. La rehabilitación física de los pacientes en esta fase puede determinar el nivel de recuperación funcional del paciente en un futuro. O sea que lo que nosotros hagamos en esta fase define y determina el ulterior desarrollo y recuperación del paciente. Por lo que es necesario comenzar la rehabilitación lo más pronto posible y el objetivo a cumplir en esta fase es prevenir o evitar el desarrollo de cambios en la tonicidad muscular, la disminución de la movilidad articular, las contracturas, los dolores y otras complicaciones. Ahí nosotros hacemos una relación de los contenidos para la etapa que en función del tiempo no vamos a detallarlo cada uno de ellos porque ya sería más específico en el proceso de formación del personal encargado de atender estos pacientes. En esta fase de rehabilitación se continúa trabajando con los contenidos de la fase preliminar y se añaden a ella los trabajos con las discapacidades motoras que presentan una alteración en la tonicidad muscular y deformaciones articulares. Los objetivos específicos que se persiguen con esta fase es normalizar el tono muscular en dependencia de las características que presente el paciente, ya sea una hipotonia o una hipertonia y corregir deformaciones osteomioarticulares. Para esta fase es importante señalar que estos ejercicios comienzan en la fase de flacidez muscular, pero se mantienen durante la fase espástica que evidentemente el paciente va a llegar a esa fase y mientras el paciente lo necesite, vamos a estar haciendo estos ejercicios que incluyen movilizaciones pasivas, movilizaciones activas, miembros inferiores, miembros superiores, o sea que vamos a trabajar también ejercicios respiratorios en esta fase.
Los objetivos para esta etapa son fortalecer la postura, mejorar la movilidad articular, mejorar la fuerza muscular, fundamentalmente en los segmentos corporales que están afectados por la enfermedad. Contenido de los ejercicios para esta etapa son ejercicios de movilidad articular e integración segmentaria. Ahí les relacionamos cada uno de los ejercicios que se deben realizar. La tercera etapa o etapa especial se va a iniciar el trabajo con los contenidos de esta etapa cuando la condición de la discapacidad del paciente haya superado los objetivos de las etapas anteriores. O sea que nosotros no podemos ir de etapa en etapa sin vencer los objetivos y tendremos que estar el tiempo que sea necesario en cada una de las etapas, pero hay que lograr los objetivos de la etapa anterior. Sin embargo, el estado actual va a reflejar la necesidad de equilibrio, coordinación y patrones de locomoción, teniendo en cuenta el grado de dependencia de los pacientes en esta etapa. Como objetivo para esta etapa, nosotros tenemos que intentar que el paciente mejore el equilibrio y la coordinación específicos para la marcha. Y además de eso, mejorar los patrones estáticos y dinámicos de la marcha. O sea que ya en esta etapa estamos hablando ya de que el paciente comience a realizar la marcha. Es una etapa en la que el paciente va a comenzar a realizar ejercicios con implementos. La experiencia de trabajo en esta etapa con los pacientes en el hogar, a veces los pacientes y los familiares se limitan porque no cuentan con determinados equipos. Necesariamente no tiene que ser el equipo específico de la actividad. Se puede sustituir por otro, por el acompañamiento del personal, por otros objetos, y ahí hacemos una relación muy sencilla de los objetos que podemos usar, que son materiales auxiliares para el entrenamiento de la marcha y que son, en la mayoría de los casos, utilizados por los pacientes como medio para la marcha después de sufrir alteraciones y trastornos en la locomoción. La etapa de consolidación funcional. Los pacientes que llegan a esta etapa evidentemente son los que han evolucionado de manera positiva y han tenido una buena recuperación espontánea. Son los que ahora deambulan con o sin auxilio y están en condiciones de usar su brazo para sostenerse, de empuñar y empuñar también algunos objetos y que se le colocan en las manos. Sin embargo, aún estos pacientes van a necesitar algunas habilidades. Los objetivos para esta etapa son perfeccionar la ejecución de la marcha y también perfeccionar la realización de las tareas de la vida diaria del paciente. Contenido para esta etapa será en la fundamental la marcha con estaciones, con obstáculos como la escalera, la estera eléctrica donde exista y trabajar mucho la coordinación y las actividades, o sea, la coordinación entre brazo y pierna y las actividades funcionales. A este programa nosotros le hemos ido incorporando un grupo de orientaciones metodológicas generales que se deben tener presentes durante el proceso de rehabilitación. Vuelvo y repito, tanto en la casa como en cualquier otra área y realícelo la persona que lo realice, ya sea la familia o el fisioterapeuta. Es importante que para aplicar este sistema tenga en cuenta las orientaciones metodológicas que son
criterios y orientaciones médicas del especialista, la evaluación durante el ingreso a la actividad física, el estado de salud general del paciente, las características individuales del paciente, realizar la exploración médica al paciente. El tratamiento debe ser individual y personalizado. Hay que tratar de lograr la colaboración del paciente para un buen desarrollo del tratamiento, y durante el programa de trabajo aplicar constantemente el método de repetición. El programa será evaluado y controlado de forma sistemática por el rehabilitador en coordinación con la familia, el médico y los especialistas que trabajen con el paciente, y la selección y tipo de ejercicio debe ser variada, comenzando por los ejercicios simples hasta llegar a los ejercicios más complejos. Aquí nos hemos extendido un poquito porque queremos que esto se tenga en cuenta a la hora de realizar este procedimiento, y no se puede obviar bajo ningún concepto las orientaciones metodológicas del programa. Aquí, como pueden ver, hacemos una guía de la dosificación de los ejercicios para garantizar que no haya un proceso de sobrecarga ni de quedarse por debajo de la carga que asimila el paciente. Los ejercicios están dosificados por sesión, por tanda, repetición por tanda y repetición por ejercicio. Esto está basado en la experiencia práctica del trabajo con nuestros pacientes. Nosotros queremos orientar a la familia y al paciente que con conocimientos esenciales acerca de la enfermedad, ya que son estos familiares los que conviven la mayor parte del tiempo con el paciente, y también queremos entrenar al paciente y a los familiares con técnicas sencillas y apropiadas para el manejo de este tipo de patología en el hogar. Para nosotros, en la experiencia práctica, hemos decidido caracterizar la sesión en cuanto a tiempo, que puede estar entre 45 y 120 minutos, dependiendo de las características del paciente, de la etapa en que se encuentra, la magnitud de la afectación motriz y psicológica, y el tiempo total del ejercicio lo vamos a dividir en tres partes: una primaria o inicial, una intermedia o principal, y una final o de recuperación. En la parte inicial se realiza la preparación psicológica del paciente y el acondicionamiento físico general, con el objetivo de preparar el organismo para la siguiente parte de las sesiones, y ahí hacemos toda una relación de lo que se va a hacer en esta parte inicial, que es la que nos va a preparar para continuar el resto del proceso de la atención fisioterapéutica y rehabilitación del paciente durante la sesión. En la parte principal se ejecutan ejercicios fundamentales para el desarrollo de las capacidades o para la reeducación y el perfeccionamiento de habilidades en relación con el objetivo diseñado para esa etapa del programa. Ahí también hacemos una relación de las características de esa parte de la terapia o del proceso durante la sesión. Y está la parte final, la cual tiene como objetivo fundamental alcanzar la recuperación del paciente con actividades sedantes o relajantes que permitan que la frecuencia cardíaca descienda hasta los valores similares a los que tenía el paciente antes de comenzar la sesión. El tiempo de duración debe ser de 5 a 10 minutos, en la que se incluyen todo un número de actividades que ahí se la relacionamos y que podrán verla en la medida en que vayan revisando la presentación. Importante esto que vamos a señalar: las razones para interrumpir o no dar inicio a una sesión
de rehabilitación en el caso de pacientes con ACV. Primero que todo, tener en cuenta dolor precordial o dolor irradiado en lugares típicos que representen una manifestación de algún problema cardiorrespiratorio o circulatorio. Sudoración copiosa, frecuencia cardíaca en reposo muy alta o muy baja, presión arterial en reposo muy alta o muy baja y trastorno digestivo. Ante estas circunstancias, hay que interrumpir la sesión o no iniciar. Por eso es que es importante tener un control de los parámetros vitales del paciente antes, durante y al terminar la sesión de rehabilitación. Bien, importante referirnos al control y evaluación del ejercicio físico, ya que esto para el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular debe ser estricto durante la rehabilitación, lo cual se llevará a cabo mediante la toma de signos vitales, como ya decía anteriormente, y al inicio, durante y después de cada sesión de ejercicio. La evaluación en el momento en que el paciente se recupere del estado clínico de la enfermedad, inmediatamente va a ser valorado por el médico fisiatra, por el rehabilitador, será sometido a una exploración inicial en la cual se le realizarán pruebas, que ahí relaciono cada una de las pruebas y estas pruebas serán realizadas al final de cada 4 semanas o mensualmente de tratamiento y los resultados de las mismas permitirán la selección de los contenidos para las etapas del programa que corresponda. Entramos en una etapa de elementos más generales que también van a ser coadyuvantes en el proceso de rehabilitación, como es la terapia de movimiento inducido por restricción, que es una forma desafiante de la fisioterapia y que es muy útil para los pacientes con accidente cerebrovascular que todavía persista los procesos de hemiplegia o hemiparesia, debilidad o parálisis en alguno de los lados afectados. La mayoría de las veces, este es un programa que se puede también realizar en la casa. Importante ayudar al paciente con la práctica mental para para mejorar la parálisis. Es altamente conocido que los atletas practican deporte de manera sistemática, de manera profesional, implementan la práctica mental para mejorar en su deporte y los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares también pueden beneficiarse con esta práctica mental. Es importante ayudar al paciente a que intente practicar mentalmente estos ejercicios de rehabilitación por un periodo de tiempo antes de realizar el ejercicio. Los estudios han demostrado que la visualización y visualizarse el paciente moviéndose va a ayudar a activar la neuroplasticidad. La práctica mental es especialmente útil para los pacientes que luchan contra la parálisis y que aún no pueden moverse, sin ayuda. Y esto proporciona una forma de ayudar al cerebro a reencontrarse sin todavía poder realizar el movimiento. También, de manera general, nosotros proponemos que se maneje el método Kaizen, que es una práctica japonesa de mejora continua mediante pasos pequeños, que pudiera parecer demasiado simple para funcionar, pero sin embargo, precisamente la simplicidad es en realidad la parte más difícil, porque esto va a permitir al paciente que haga los ejercicios esenciales de manera paciente y con perseverancia, pues no podemos lograr todos los resultados de una vez y ese cerebro que está afectado no puede hacerlo todo en un día.
Entonces, lo mejor que se puede hacer para lograr resultados es dar un paso a la vez, día tras día, aunque el ritmo nos parezca lento. Importante lograr que nuestros pacientes se mantengan en movimiento. Para la mayoría de nosotros, los fisioterapeutas, familiares y pacientes, el objetivo principal para los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular que ya está en casa es que se mantenga en movimiento. Y todo movimiento es beneficioso durante la recuperación del accidente cerebrovascular. Hacer todo lo posible por participar con movimientos terapéuticos diarios porque es un factor determinante en la recuperación exitosa. Es también consistentemente estos pacientes buscan esta rehabilitación a largo plazo. Un estudio que nosotros revisamos encontró que después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, los pacientes estaban en el mismo nivel de recuperación pasados 5 años después del accidente. ¿Qué quiere decir? Que a los 5 años de haber pasado el accidente, los pacientes que no mantuvieron un nivel de movimiento, un nivel de terapia, estaban en las mismas condiciones que 2 meses posterior al accidente. En lo que este estudio relaciona que la rehabilitación, la falta de rehabilitación a largo plazo es una causa del estancamiento y por eso es que los pasos pequeños y consistentes se toman a largo plazo y brindan los mejores resultados. Elemento clave que a veces nos afecta, la meseta. Nosotros no podemos permitir que la meseta nos detenga. ¿Y qué es la meseta? Sencillo. Cada caso de ACV es diferente, por lo que todos se recuperan a un ritmo diferente. Sin embargo, existe un fenómeno bien documentado en la recuperación del accidente cerebrovascular, donde los resultados a menudo disminuyen o se detienen pasados 3 meses. Esto es normal y hay que esperarlo y no podemos desesperarnos. Pero no podemos permitir que esto nos detenga, porque mientras haya un régimen de terapia domiciliaria o en cualquier lugar de manera constante, el cerebro responderá y la curación continuará hacia la recuperación final. En cuanto a los medios y materiales para la aplicación de este programa, como verán, son medios y materiales que se pueden conseguir. A veces no tan fácilmente para algunos pacientes de capacidad, de poca capacidad económica, pero son medios que en un momento determinado pueden ser donados o facilitados por las diferentes instituciones que manejan esto en nuestros países. Estamos hablando de colchón o camilla, sobrepeso de diferentes tamaños, paralela, espaldera, doxiflexor, bicicleta estática, polea de pared, tensores, estera mecánica, estera eléctrica, muleta, andador, bastones, espejo y rueda de hombro. Necesariamente no se necesitan todos. A veces con uno de ellos podemos resolver muchos problemas o a veces vale más la voluntad que hasta los propios recursos. Pero creo que algunos de estos recursos sí se pueden conseguir en función de darle la terapia que merecen nuestros pacientes con la entrega y la creatividad necesaria. Y finalmente quiero transmitirles desde mi experiencia que esta investigación que nosotros realizamos tiene un sustento práctico y nos llevó a arribar a este programa de ejercicio que permite un tratamiento objetivo a personas convalecientes de afectaciones motrices por un accidente cerebrovascular. Los expertos que han valorado este programa lo han considerado válido para su fin y tenemos evidencia práctica de la capacidad de ejecución y concreción de este programa a partir de condiciones materiales específicas. Como verán, no se necesita de gran cantidad de recursos y solo con voluntad y deseo podemos concretar este programa. Del que existe este programa, nosotros hemos logrado acumular experiencia, acumular textos, pero no es común en nuestros países hablar de la terapia del sobreviviente de ACV en el hogar o en cualquier entorno donde éste se encuentra. A veces solo lo circunscribimos al centro, al hospital, pero no. Con este programa nosotros podemos llegar a todos los entornos donde
se desarrolle la actividad del sobreviviente. Muchas gracias.